Grandes científicos, investigadores, divulgadores como Amit Goswami, Neville Goddard, Joe Dispenza, Bruce Lipton, el propio Jean-Pierre Garrier-Mallet o incluso Albert Einstein hablaban del campo de información, el campo cuántico, el campo unificado. Aquello que quizás sería Dios. No sé si os ha pasado alguna vez, seguramente sí. ¿Nunca habéis tenido una experiencia de unidad con todo? Un momento en el que tú, como persona, como ego, desapareces y te fusionas, te unes con el resto de elementos que hay. A mí me ha pasado un par de veces. Me pasa sobre todo cuando hago algo que me encanta, que me gusta mucho. Esto en psicología se conoce como el estado de flow, el estado de flujo. Tú desapareces, el tiempo desaparece y fluyes con la vida. Es una experiencia que yo no sé si tiene algo que ver con la iluminación, de la que en su día pues hablaba Buda o otros maestros ascendidos, pero tiene que ver con esa conexión con lo eterno, esa conexión con lo divino, con esa chispa divina que todos tenemos. Ahora parece que la ciencia se ha dado cuenta de eso y la física cuántica está empezando a explicar qué es eso del campo cuántico, el campo de la información. Vamos a hablar de ello con Daniel Altaparro. Él es psicólogo social, director del Centro de Estudios de Psicología Social, el CEPS, Centro de Estudios, y precisamente creo que es alguien que nos puede aportar datos importantes sobre esto del campo de información, cómo conectarnos con ese campo de información o campo cuántico. Daniel, bienvenido a Pandora. Hola Alex, muchas gracias y encantado de estar contigo. Como psicólogo que eres, cuando hablamos del campo cuántico, campo de información, ¿tiene algo que ver con la experiencia de flujo, esa experiencia de flow, en el que de repente haces algo que tanto te gusta, te apasiona, que lo olvidas todo y parece que fluyas? Sí, de hecho, Peirce, que fue el creador de la Gestalt, le llamaba el vacío fértil. Un concepto muy interesante porque, bueno, desde el momento que hay un vacío se puede llenar. Y para poder entrar a ese vacío, primero hay que salir de ese espacio que uno está lleno. Entonces, en ese punto, digamos, donde uno desconecta con la realidad de este espacio-tiempo, donde uno se pierde, digamos, y desaparece de esta realidad cotidiana, pues entra en ese momento, digamos, de vacío fértil, se podría llamar, en el cual uno empieza a conectar o a percibir con otro campo, con el campo de la información, le llamo yo. ¿Qué es el campo de la información, Daniel? La física cuántica hoy habla de que detrás, digamos, cuando los físicos empezaron a analizar la materia y llegaron a las partículas subatómicas que ellos creían que eran el final, o sea, los electrones, protones y neutrones, continúan y llegan a las partículas elementales. Y bueno, cuando analizan las partículas elementales, dicen, bueno, detrás de las partículas elementales, ¿qué hay? Y analizan el electrón. Y lo que encuentran sorprendidos, ellos pensaban encontrar pedacitos de materia más chicos. Y lo que encuentran sorprendidos es un mar de ondas de información, un mar de ondas de probabilidades, le llaman los físicos. Ese mar que sería el campo unificado, y que es un infinito campo de información, que se llama también espacio cuántico. Otros le llaman Dios, otros le llaman naturaleza. De hecho, lo que podemos saber hoy, hasta lo que se sabe en física, es que todo lo que conocemos como materia no es materia, sino que son frecuencias de onda, y son frecuencias que portan información, y surgen de ese infinito campo de información. Claro, pero cuando hablamos, Daniel, de información, ¿qué tipo de información? Es aquello que antaño se conocía como los registros acásicos. Información que tiene que ver con nuestro destino, con nuestra alma, sobre qué hacemos en este mundo, cuál es el sentido de nuestra existencia. ¿Qué información hay ahí? Bueno, primero dejar claro que hay muchísimas teorías sobre ese campo de información o sobre ese campo cuántico. Lo que, por ejemplo, nosotros podemos decir es que toda la información a la cual nosotros accedemos
proviene del campo cuántico. Es decir, Einstein, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando recién, que tú nombraste, Einstein decía no dejar jamás de hacernos las benditas preguntas. Y lo que sabemos es que cuando uno se pregunta, el campo cuántico te responde, es decir, te baja la información. Hay un físico norteamericano que está en uno de esos videos de ¿Y tú qué sabes?, que dice que, bueno, el campo cuántico siempre te responde, lo único que no responde son preguntas tontas, como por ejemplo, preguntar cuál es el estado civil del número 5. No te lo va a decir nunca. Pero nosotros accedemos a la información científica, por eso se llama descubrimiento, porque en realidad la información ya existía, nosotros lo único que hacemos es descubrirla. Entonces está esa información y también está la información de nuestras vidas, ¿no? Es decir, lo que hay y todas las infinitas posibilidades, que algunos dicen que ya está determinada, otras que no, que las creamos nosotros. Esa es la gran diferencia, digamos, hoy en la física con respecto al campo cuántico. Si todo ya está determinado en diversas posibilidades, en ese mar de infinito de ondas de probabilidades, o si nosotros podemos construir nuestra realidad. Pero todo es información. Es interesante esto y toda que la dices. información que nosotros producimos no desaparece. Esto es interesante lo que dices, Daniel, porque quizá no se trata solo de una información estática, ¿no? No es como un libro que lo abrimos, ahí está la información, esa información es inmutable, sino que esa información, ese campo unificado, campo cuántico, puede interactuar con nosotros. Claro, cuando, por ejemplo, a mí de pequeñito me enseñaban a orar a Dios, ¿no? Porque mi familia era cristiana, era creyente, y todas las noches me decían, rézale un Padre Nuestro para conectarte con Dios o con otras realidades, ¿no? Es decir, en ese momento, mediante esa oración, yo me estaba conectando con el campo cuántico. Es decir, algo que las religiones antaño, el espiritismo, sobre todo en finales del siglo XIX, principios, mediados el siglo XX, todas esas disciplinas intentaban dar respuesta a un fenómeno que existía y que está allí y que al parecer es inteligente porque interactúa con nosotros. ¿Quién sabe si, por ejemplo, las manifestaciones paranormales, las apariciones marianas, los contactos o abducciones extraterrestres tienen que ver con este campo cuántico, este campo de información? De hecho, sabemos muy poco, recién lo estamos empezando a estudiar en este siglo. Ninguno de las personas en el siglo pasado, por ejemplo, yo ahí te pasaba en un mail el tema de Neville Goddard, que fue un místico norteamericano nacido en las Bahamas, que, digamos, tuvo una relevancia en el campo, digamos, justamente de la religión mística entre los años 30 y 70, cuando muere. Y había un sanador muy famoso, Bruno Gröning, que lo investigué, alemán, que a fines de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, él empieza a producir curaciones masivas, sin ningún tipo de explicación. Entonces, en ese campo cuántico debe haber muchísimo, no sabemos, que estamos recién empezando a descubrirlo. Inclusive, desde mi perspectiva personal, yo hasta los 60 años fui un hombre agnóstico, no provengo de ninguna religión, en la Argentina no somos religiosos generalmente, no, si bien se profesa así por arriba la religión católica, pero la gente no va a iglesia, no reza ni hace ninguno de los rituales católicos. Y además vengo del materialismo, digamos, tanto del materialismo en las ciencias exactas, que hice un curso de 3 años de ingeniería en electrotécnica en el Instituto Técnico de Estocolmo, y además desde el marxismo, digamos, de mi formación marxista, de mi juventud, vengo del materialismo histórico, del materialismo determinista, ¿no? El determinismo histórico del que hablaba Marx, el materialismo histórico, es decir, el materialismo llevado al nivel de las disciplinas sociales. Inclusive Freud es muy materialista, concordante con todas las ideas de fines del siglo XIX. Así que para mí me sorprenda cuando yo hace 5 o 6 años atrás empecé a tener una serie de situaciones en mi vida que no las podía explicar desde la lógica, desde el razonamiento lógico, y entonces entré a buscar en la física cuántica, que era un espacio donde yo podía buscar una respuesta que digamos que de alguna manera me cerrara, que me diera una explicación. Así que desde ahí, digamos que tenemos un campo muy grande para investigar, para empezar a ver de qué manera ese campo cuántico interactúa con nosotros, a través de qué y cómo nosotros nos conectamos.
Yo creo que todos estamos conectados, lo que pasa es que no sabemos o no lo utilizamos, estamos tan mediatizados por lo que es toda la vida cotidiana y la materia en general en la cual nos movemos, que no estamos acostumbrados a empezar a indagar, investigar y a conectar con ese campo cuántico que justamente es información, no es materia. ¿Las sincronicidades, Daniel, serían destellos de ese campo cuántico? Mira, lo que hoy sabemos es que no existe la casualidad, que nosotros creamos la realidad. Tú nombraste recién a Jean-Pierre Garnier Mallet, fue uno de los que yo fui a ver y participé en uno de sus cursos en el año 2017. Y Jean-Pierre Garnier Mallet dice que nosotros construimos la realidad con nuestro pensamiento. Eso también lo dice Neville Goddard, lo dice Bruno Brenin, lo decía Einstein. O sea, de alguna manera hay coincidencia en todos o en muchísimos investigadores en el siglo pasado de que nosotros construimos la realidad. O sea que las coincidencias no serían tales coincidencias, las sincronicidades no serían tales sincronicidades así azarosas, sino que serían parte de esta relación que nosotros tenemos con el campo cuántico. Yo puedo poner algunos ejemplos de lo que me pasó a mí, o de lo que me suele pasar a veces. Entonces, tal vez desde ese lugar se puede explicitar mejor el tema de nuestra conexión con el campo cuántico. ¿Cómo podemos experimentar, Daniel, con ese campo cuántico? ¿Cómo podemos interactuar con él? ¿Cómo podemos sacar información de ese campo cuántico? Bueno, es lo que te digo, nosotros tenemos varias herramientas. Una es preguntando. Yo te he entregado un trabajo de física que hice, ¿Sí? que se llama ¿Qué hubo al inicio? Y mi intención cuando yo empecé el trabajo de física era demostrar que la información estaba antes que la materia. Y esto tenía que ver con que a partir de lo que me estaba ocurriendo y algunas situaciones que he vivido, yo me preguntaba si esa información que a mí me llegaba surgía de algún lugar donde no había materia. Y de hecho no existía la materia. Entonces, ¿qué estaba primero, la información o la materia? Es decir, había una vieja discusión desde la época antigua, ya los griegos, entre Sócrates y Demócrito, sobre el idealismo y el materialismo, ¿no? Creo que la batalla la ganaron los idealistas, la información está antes que la materia, y hoy lo sabemos porque ese campo de información precede, genera el universo de espacio-tiempo en el cual vivimos, así que las ideas, el espíritu, si quieres llamarle, o la información, son lo que genera luego la materia, lo que generan todo lo que el universo que conocemos. Entonces, cuando yo empecé ese trabajo, me acuerdo patente que estaba aquí, en esta casa, en esta mesa en la cual estoy sentado, con un cuaderno, y lo único que tenía para empezar mi trabajo era la fórmula de Einstein. Entonces puse a la derecha del cuaderno la fórmula de Einstein, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y no sabía cómo avanzar. Estaba con mi computadora, entrando en Google, jugando, pero no sabes para dónde ir. Yo necesitaba equilibrar esa relación encontrando una ecuación que me diera que mostrara que la información estaba antes que la materia. Por entonces yo no conocía a Planck, nunca había escuchado hablar de Planck, y entonces en el ordenador las ideas me empiezan a bajar, y de repente me dice buscar en las partículas elementales. Busco la partícula elemental, aparece un cuadro donde están las 16 partículas elementales, entre ellas el electrón, el fotón, y mi mente se va directamente al fotón y desprecia las 15 restantes partículas elementales. Entonces yo agarré y hice clic en el fotón, y entonces me aparece el espectro electromagnético, y me aparece Planck, y me aparece la fórmula de energía es igual a H por F, ¿no? O sea, la constante de Planck por la frecuencia. Y automáticamente me di cuenta que esa era la fórmula que yo necesitaba para equilibrar esa relación. Entonces me quedó a la derecha la fórmula de Einstein, correspondiente a la masa, a la materia, y a la izquierda me queda la fórmula de Planck, que es la referente a la información, porque una frecuencia solamente puede transportar información, no puede transportar materia. Entonces me quedó ahí que clarito de que la relación que existía entre la fórmula de Planck y de Einstein. Me quedo ahí y digo, bueno, ¿y ahora cómo sigo? Yo sabía que
que había una relación entre la fórmula de Planck y la de Einstein, pero no sabía de qué manera podía seguir. No tengo ningún libro de física en mi casa. Tengo de psicología, porque soy psicólogo. Hace muchísimos años que no veo ni abrí un libro de psicología. Y sigo buscando, mirando ahí en internet, y de repente aparece la fórmula de Compton. Así como mágicamente, digo, Compton, ¿quién es Compton? No tenía la más mínima idea quién era Compton. Y yo creo que si le pregunto al 90% de los físicos hoy no saben quién es Compton, ¿no? O ingenieros, ¿no? Era un físico norteamericano que descubre la fórmula de la longitud de onda. Cuando miro la fórmula de la longitud de onda, como algo sé, o por lo menos entiendo a qué se refiere cuando veo una fórmula, inmediatamente la identifiqué con la fórmula de Einstein, a la fórmula de Compton. Y efectivamente, despejo la masa, luego reemplazo la masa en la fórmula de Einstein por la fórmula de Compton, y oh casualidad, ¿qué me da cuando empiezo a simplificar y a desarrollar la fórmula? La fórmula de Planck. Y así llego a establecer la relación que existe entre la fórmula de Einstein y la de Planck. Es decir, que la de Planck se convierte en la de Einstein y la de Einstein en la de Planck. ¿Cómo podía ser que la fórmula de Einstein y la de Planck fueran iguales? ¿Cómo podía ser? Porque la fórmula de Einstein se refiere a una partícula con masa, que tiene carga eléctrica, que se mueve a una velocidad variable. La fórmula de Planck se refiere al fotón, que viaja a velocidad constante, no tiene masa ni carga eléctrica. Era una locura. Entonces dije, aquí es donde debe estar la cuestión. Y para llegar a eso llegué simplemente porque me venía la información. Entonces, cuando tú le preguntas, como decía Einstein, no dejar jamás de hacernos las benditas preguntas. Cuando tú preguntas y estás ahí en esa pregunta y no sales, tarde o temprano te llega la información. Y lo mismo me pasaba cuando estudié ingeniería en electricidad en el Instituto Técnico de Estocolmo. A veces me iba a dormir con un problema que no lo podía resolver. Estaba con un problema de electricidad o de electrónica que no podía resolver. Y me quedaba ahí 1 o 2 horas dándole vuelta, no salía. Me iba a dormir, me levantaba a la mañana y tenía la respuesta. Es muy importante eso que está diciendo Daniel, porque representaría que todas las respuestas estarían en ese campo cuántico y la clave estaría en saber cómo canalizar esa información. Hay gente que ya lo hace, hay gente que parece que nazca con un don para ello. Los canalizadores, por ejemplo, espirituales. Incluso hay un pintor, que este es un caso que nos ha comentado antes Daniel, antes de esta entrevista, cuando lo estábamos produciendo, nos comentó el caso de un pintor francés que canalizaba una serie de información y que incluso llegó a pintar 8 cuadros en 1 hora y 45 minutos en plena canalización. Explícame esto, Daniel. Sí, en el año 2018, en diciembre del 2018, estuve en Copenhague en un congreso de espiritistas. Ya yo estaba en esta búsqueda de intentar ver qué relación había entre la información y la materia, y entre ese mundo de información, o entre ese campo de información, el campo de la materia, y cómo se interrelacionaban y se intercomunicaban. Entonces una amiga mía brasilera me dice, Daniel, me dice, te invito a ir a Copenhague a un congreso de espiritistas. Ahí va a venir un espiritista brasilero de San Salvador de Bahía, muy famoso, muy conocido, que él pinta, y él dice que cuando pinta entra en trance y es canalizado por los pintores franceses del siglo XIX. Entonces me fui a Copenhague con ella, pasamos ahí un fin de semana y fuimos a este congreso espiritista. Al final del congreso espiritista, Florencio, que se llama la persona esta, que la puedes contactar en Brasil tranquilamente, él va a hacer el ejercicio de entrar en trance. Él tiene una asociación que ayuda a los niños de la calle, y él vende estos cuadros, que los vende, no, los saca a subasta, y la gente cuando termina su participación dona o da algo, ¿no? Entonces ahí en esos cuadros, son cuadros creo que de 50 por 70 o 60 por 70. Como verán ustedes, son cuadros muy grandes, cosa que él pintó 8 cuadros en 1 hora 45, pintó un cuadro promedio cada 12, 15 minutos. Yo he consultado con muchos pintores amigos, me dicen, eso es imposible que se pinte a esa velocidad y que haga 8 cuadros en 1 hora 45. Todo esto
si yo no hubiera estado ahí presente, yo hubiera dicho, me están engañando y sacan los cuadros de abajo de la mesa. Estaba en la primera línea, digamos, de los observadores, por lo tanto yo veía cuando el cuadro estaba, la tela estaba en blanco y cómo él lo pintaba. Yo quiero que ustedes observen los detalles de los cuadros. Si puedes poner el cuadro de la mujer, por favor. Sí. Bueno, si ustedes van a la cara de la mujer, si se pudiese acercar la cámara mucho más cerca, es increíble el detalle con el que pinta los ojos de la mujer, la nariz, las sombras sobre la nariz, etc. ¿Saben lo más increíble de todo esto? Lo más increíble de todo esto, que él agarraba la tela, él agarraba todo, primero cuando entraba en trance, entraba como en un estado de temblor, ¿no? Se reía, hablaba en francés, y él agarraba la tela que estaba en blanco y agarraba todos los pomos y los tiraba sobre la tela. Así, como si tirara mayonesa y ketchup sobre la tela. Y luego empezaba a pintar, pero no pintaba con pinceles. Se ponía unos guantes como de cirujano y empezaba a remover todas las pinturas que había puesto sobre la tela y en 15 minutos sacaba eso. Él tiene unos dedos, tiene unas manos, las mías son manos de pianista. Él tiene unas manos grandes porque mide como 1,90 m y es imposible que él con los dedos pintara eso con esos detalles. Si muestras otra vez las imágenes de las flores, es increíble los detalles. No lo puede hacer una persona normal. Fijaos. No se puede hacer esos detalles con los dedos gordos, con un guante de cirujano y moviendo las manos así sobre la tela, cuando antes había tirado, como decía yo, digamos los colores, los había tirado todos arriba. ¿Cómo hace esos cuadros? Entonces, cuando pasan estas cosas, uno se pregunta. Uno dice, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo nunca había estado en una sesión de espiritismo. De hecho, en Brasil es muy común, tengo muchos amigos, he estado muchas veces en Brasil y sé de mis amigos que me cuentan que fueron y esto y lo otro, y cómo es y cómo son, ¿no es cierto? Y era la primera vez que estaba y me quedé sorprendido porque no es posible. Ese es un dibujo de Picasso que él hace, y es imposible que alguien pinte con ese tipo de pinturas y esa calidad de pinturas. Y él dice que no es él dice que son los pintores franceses, y él cuenta de que cuando era pequeño, ya desde chico, él veía los espíritus y jugaba con ellos y se reía, y los espíritus se jugaban con él. Entonces, bueno, son cuestiones que antiguamente no se le daba importancia, decían esto es mentira, charlatanería, pero creo que ahora es importante que la física cuántica empiece a tomar esto, empiece a ver este campo de la información y cómo se da esa interconexión entre ese campo de información infinito, también llamado campo cuántico, espacio cuántico, y lo que conocemos como el espacio-tiempo. Ese es un poco el motivo de mi trabajo y hacia dónde yo quería apuntar esta charla. A mí me pasaron algunas cosas que fueron las que me hicieron el clic en la cabeza. En el año 2013 yo estoy en Argentina. Estaba trabajando en los barrios muy pobres, enseñando psicología social con unos ahorros que tenía y demás, y al final me estoy quedando sin dinero, me quedan 1.200 euros, y digo, me tengo que ir a Suecia porque, bueno, en Suecia consigo trabajo, yo vine aquí hace muchos años como exilado, aprendí el idioma, así que puedo trabajar tranquilamente y quería jubilarme. Era el único país donde yo podía tener una jubilación, pequeña, pero al menos una jubilación. Y entonces digo, el problema es a la casa de quién voy. Yo hacía 27 años que no estaba en Suecia. Mis viejos amigos de la época del 70 que habíamos venido al exilio, pues ya no estaban, la mayoría, el 90% se había vuelto, y los que no se mudan, cambian de casa. En la época que yo me fui de Suecia, en el 87, 88, principio del 88, no había teléfonos móviles, no había mail, así que todo era por carta y uno pierde los contactos. Así que estuve 2 días en mi casa pensando a la casa de quién voy cuando baje en Estocolmo, en el aeropuerto, y sobre todo porque tenía $200 y no tenía dinero para un hotel. Así que necesitaba que alguien sí o sí me ayudara y me permitiera vivir en su casa unos meses hasta que yo encontraba trabajo. Entonces, bueno,
Me quedé esos 2 días pensando mucho, no encontraba la respuesta porque yo no tenía ningún contacto con nadie de Suecia. Y en esos días me llaman de Colombia para ir a dar clases a un barrio muy pobre, enseñar psicología social en el proyecto de abrir una escuela. Y entonces me voy a Colombia. Con mis últimos 1.200 euros que me quedaban, me voy a Colombia a dar clases. Estoy ahí, uno de los viajes que vuelvo, me dice mi hija, papá, me escribió un tal Ricardo y me preguntó qué era de vos. Y le dije que era tu hija. Me dijo, bueno, mandale saludo y que esto. Ricardo, ¿qué Ricardo? Ricardo Ramírez. Cuando me dijo Ricardo Ramírez, le digo, dame el mail de él. Me da el mail y le escribo. Le digo, Ricardo, le digo, mira, ahora estoy trabajando en Colombia, pero termino ahora en un año, unos meses y me voy y tengo que ir a Suecia porque necesito sacar la ciudadanía. Perdón, la jubilación, la ciudadanía ya lo tengo. Y entonces, bueno, convenimos con Ricardo, cuando ya me quedé sin un centavo, me fui para Suecia y bajo en el aeropuerto de Copenhague, me voy para un pueblo que se llamaba Karlsborg Benehol, donde él vivía. Y bueno, cuando nos vemos, un abrazo, como siempre, después de 27 años que no nos veíamos. Entonces le digo, Ricardo, no tengo un centavo, no tengo dónde ir a vivir, así que me tenés que ayudar. Y me dice, sí, Daniel, no te preocupes, te quedás en mi casa, te presto el auto, te lo dejo, yo siempre me voy 6 meses de vacaciones a Chile, así que te quedás acá sin ningún problema. El tercer o cuarto día estábamos cenando y le digo, Ricardo, le digo, ¿cómo diablos se te ocurrió buscarme después de 27 años? Y me dice, no sé, me vino una idea a la cabeza, ¿qué será de la vida de Daniel? Es imposible que esto ocurra. Y voy a contar otra anécdota más. Cuando en el año 2002, en la Argentina pasó la crisis del 2001, el corralito y el tremendo desastre económico, yo me quedo, como todo el mundo, sin trabajo. Me quedo en la calle. Tengo mi casa, pero no tengo que trabajar, no tengo para comer. Así que un amigo me presta el dinero para el pasaje, me compro un pasaje para volverme a Suecia. Pero digo, antes voy a pasar por España. A mí me gustaba y quería quedarme a vivir en Barcelona. Entonces, tomo un avión, bajo en Madrid, un día jueves, un día miércoles, y al lunes siguiente tenía la combinación para Estocolmo desde el aeropuerto del Prat, en Barcelona. Entonces yo tenía un teléfono de una persona que se suponía que la cual yo iba a hablar, iba a quedarme unos días para poder, ver si yo me podía quedar en Barcelona, ir a Suecia y volver a Barcelona. Me voy de Madrid a Barcelona, bajo en la estación de Sants y salgo a buscar. Esa noche dormí en un hotelito de 15 euros, porque no tenía mucho dinero. Y intenté conectar con la persona, el teléfono de un amigo, pero resulta que no lo encuentro. No doy por ningún lado con la persona, así que al día siguiente, jueves, estoy en la mañana. Todo esto, perdón, faltó un detalle. El día antes o 2 días antes de irme de Argentina, voy a ver una amiga que tiene 3 hijos y la amiga me dice, Daniel, dice, acompáñame que tengo que ir a ver al pediatra, que por el nene más pequeño que está con gripe. Así que fuimos al pediatra, yo me quedé afuera, ella entró con los niños al pediatra y cuando sale con el médico, yo me paro y entonces ella me presenta y dice, es Daniel Manuel, el pediatra de los niños. Mucho gusto, le digo, que esto y que lo otro. Nada más, y nos fuimos con mi amiga y me voy para Madrid y de ahí para Barcelona. Ese día jueves, cuando estoy sentado en Plaza Cataluña a las 11 de la mañana, no tenía absolutamente, me quedaban 70 euros en el bolsillo, el avión salía el lunes, y tú conoces, Alex, lo que es la Plaza de Cataluña a las 11 de la mañana, un mundo de gente. Y además son 400 metros cuadrados, por lo cual estás ahí en el medio de la plaza con un bolsito sentado y dices, ¿qué hago con mi vida hasta el lunes? Estaba así, 15 minutos, 20 minutos sentado ahí, era un día hermoso de sol, de diciembre, ¿y quién aparece de repente frente a mí? Manuel, el pediatra. Me dice, Daniel, ¿qué haces aquí? Hola, Manuel, le digo, mira, Manuel, me voy para Suecia, tenía un contacto para ver una persona aquí, pero no la vi, y la verdad que estoy sin un centavo, 70 euros, y no sé qué voy a hacer hasta el lunes. Me dice, mira, yo vine a hacer una especialidad en el Hospital San Pau, tengo que ir al hospital, cuando salgo a las 5 o 6 de la tarde, nos vemos acá en el Zurich, y veo cómo te ayudo para resolver el problema. Y me resolvió el problema cuando nos vimos, me quedé no 4 días, sino me quedé 20 días en Barcelona, y después me fui para Suecia y después volví a Barcelona. Ahora, ¿cómo puedes explicarme tú que yo voy a ver a mi amiga me dice que tiene que ir a ver al pediatra, lo va a ver, me lo presenta,
2 minutos, me dice, hola, mucho gusto, y yo le digo, hola, mucho gusto, sin decir que yo iba a España, él tampoco me dijo que iba para España, ninguno de los dos sabíamos, y 4 o 5 días después me lo encuentro en la Plaza Cataluña, no es casualidad. Yo tengo mi teoría. ¿Y cuál es tu teoría? La teoría mía es la misma de la de Jean-Pierre Garnier Mallet, aunque diferencio en algunas cosas con Jean-Pierre Garnier Mallet en cuanto a física. Él, por supuesto, es profesor y físico y yo no, pero bueno, cada uno puede tener su opinión, ¿no? Pero él dice que nuestro yo cuántico va al futuro y te arregla los problemas, cuando tú tienes un problema, cuando tú pides algo. Efectivamente, o sea, en ambos casos la única explicación que yo encuentro es como mi yo cuántico puede ir al futuro, es decir, va al espacio cuántico, donde no existe el tiempo, no existe el presente y pasado y futuro, ni existe la materia, no existe el espacio. Entonces ahí en ese campo de información él puede ir a los sucesos que van a ocurrir en el futuro, en mi futuro, intenta resolvérmelos. En los dos casos, en el caso de Manuel yo pienso que como ya él sabía, mi yo cuántico sabe que yo ya tengo la decisión de ir a vivir a Barcelona, pues ve qué obstáculos tengo e intenta resolvérmelos. Eso ya me ha pasado muchas veces en la vida y yo lo creía que era suerte. Claro, la cuestión es, Daniel, ¿cómo hacer consciente a mi yo cuántico, mi doble cuántico, de cuál es mi problema y qué quiero solucionar? Porque esto a todos nos ha pasado, a mí también me ha pasado, ¿eh? Yo recuerdo, vamos a poner, por poner ejemplos, yo recuerdo, era mucho más jovencillo, y hacía diferentes trabajos, tenía yo 19 años y yo quería trabajar de dependiente en un videoclub, pues fui a la entrevista de trabajo fue bien, pero en aquel momento aquel hombre pues buscaba pues más otro perfil o buscaba más pues una chica que no un chico, bueno, nos despedimos muy bien, jijijaja, y ya está, ¿no? Yo aún estaba acabando bueno, el paro, me quedaban unos meses del paro y justo, pero lo digo, justo, yo deseaba trabajar como dependiente de un videoclub, siempre, bueno, era una de mis ilusiones por aquel entonces. Justo el día que se me acabó el paro, el día que cobré ya el último mes del paro, recibo una llamada del gerente de este videoclub que me quería ver porque me quería contratar, bueno, quería que empezara ya a trabajar prácticamente a la mañana siguiente, empecé a trabajar allí. Estas cosas pasan. Claro, la cuestión es, no siempre pasa, no siempre lo que deseamos se cumple o se realiza. Entonces, ¿qué es lo que hace que ese doble cuántico, ese yo del futuro, pueda resolver nuestros problemas? ¿Cuál es la clave? Mira, yo creo que en primer lugar estamos conectados todo el tiempo con ese yo cuántico o con el espacio cuántico. Creo que es decir, cuando una partícula sale del campo cuántico, trae una información intrínseca y una energía equivalente, como lo demuestro yo ahí en las fórmulas, en las tablas, y es como si fuera el cordón umbilical. Tenemos un cordón umbilical del cual no nos desprendemos nunca, no lo cortamos jamás con ese campo cuántico. Estamos conectados porque somos parte de ese campo cuántico, campo unificado. Que fuésemos conscientes o no, es otra historia, pero yo creo que él actúa independientemente y que tiene como misión, como dice Jean-Pierre Garnier Mallet, facilitarnos la vida. Tiene la misión de ayudarnos. Lo que pasa es que nosotros somos un desastre y muchas veces vamos en contramano de todo, no escuchamos nada, nos vamos de cabeza. A mí me ha pasado 1000 veces. Te cuento, por ejemplo, una anécdota. Estoy en Colombia dando clases, entre fines del 2013 y hasta el 2014, y me empiezan a pasar una serie de cuestiones que cada vez que yo llevaba el proyecto adelante aparecía algo que lo tiraba al suelo. Y otra vez yo con esfuerzo lo volvía a levantar y aparecía otra cosa que lo tiraba al suelo. Y así me pasaron 10 cosas increíbles. Al final, bueno, no pude continuar y el proyecto lo tuve que cortar. El proyecto no pudo avanzar, no se pudo concretar y que quedara allí. Entonces me vengo a Suecia y empiezo a trabajar aquí en Suecia, y cuando siempre salía a caminar, tienes mucho tiempo aquí en Suecia y caminar es uno de mis deportes favoritos, y siempre que salía a caminar yo le preguntaba a ese campo cuántico, cuando aprendía a comunicarme con él o a intentar comunicarme, le preguntaba ¿por qué no quisiste o por qué no me ayudaste en que se concretara mi sueño de abrir una escuela de psicología social en Colombia, en los barrios pobres, para que la gente aprendiera, sobre todo las mujeres y los jóvenes,
a defenderse, a desarrollar mayores herramientas en el plano de la psicología como para poder enfrentar esa violencia y ese terrible problema que vive Colombia. Entonces siempre, todos los días, mi pregunta la mía, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué boicoteaste? Y un día me bajó una información, me dijo, porque peligraba tu vida. Yo me quedé helado. En mi vida hubiese sospechado que yo, profesor de psicología, que enseño psicología, mi vida pudiera correr peligro. Entonces, yo creo, desde ahí aprendí que cuando el campo cuántico no me da algo, por algo es. Porque él puede ver más que yo, si yo no puedo ver. Si yo, por ejemplo, me paro en la línea del tiempo, yo puedo ver hasta hoy. Y si yo me planteo un proyecto para el futuro, yo no sé qué va a haber entre hoy y la posibilidad de concreción de ese proyecto. No sé qué sucesos hay en el medio, ni qué sucesos va a haber posteriores a la creación de ese proyecto mío. Entonces, aprendí que muchas veces digo, bueno, si no salió ese proyecto es porque no era eso el camino. Y cuando el campo cuántico nos provee de una experiencia que es desagradable o una enfermedad, como por ejemplo un cáncer, ¿qué sentido puede haber ahí? ¿Por qué el campo cuántico nos provee del cáncer? Otro camino, porque tú sabes que soy psicólogo y bueno, a partir de todos estos cambios, empecé a ver las cosas de otra manera, ¿no? Me acuerdo en el año 2004, yo estoy con una pareja en Barcelona. Ella tenía 36 años y empezamos a salir en octubre, a vivir juntos. Y en diciembre, pues ella se resfrió, yo también me resfrié, pero bueno, salimos sin ningún problema, no era ninguna gripe extraordinaria. Lo único que ella seguía con un poco de tos. Y entonces le digo, si te puedes hacer una radiografía o podés ver. Se hace una radiografía y tenía cáncer. Cuando fuimos al hospital de Mataró, la doctora, que era la jefa de oncología del hospital de Mataró, le dice, ¿cuánto fumás al día? Ella dice, no, fumo 4 o 5 cigarrillos de esos que yo armo. Y la doctora le dice, no es posible que tengas un cáncer, orgánico al menos, de origen orgánico, con fumar 4 o 5 cigarrillos al día con 36 años. Dice, ahí hay un problema emocional. Y entonces, bueno, ella le relata su historia y sí, había problemas emocionales grandes ahí. En realidad lo que había producido el cáncer era una depresión profunda, que en un momento hace, digamos, eclosión en el cuerpo, ¿no? El cuerpo se hace cargo del conflicto que la persona tiene, de ese problema que la persona tiene. Hoy sabemos, eso se llama somatizar. Es decir, el cuerpo, el soma, se hace cargo de un conflicto emocional. Eso ya lo sabemos en psicología hasta la TAP. Después hay otros cánceres que tienen que ver con si yo me fumo 40 atados de cigarro al día, pues por supuesto que he intoxicado con productos químicos mi pulmón. Pero muchísimas de las enfermedades y de los cánceres tienen un origen, como lo demuestra hoy Bruce Lipton, en epigenética, emocional o los pensamientos. Y aquí viene otro tema. ¿Cómo puede ser que nuestros pensamientos alteren la biología de nuestro cuerpo? Ahí donde estamos en esto del campo cuántico y el poder de la información. La información es fundamental y tiene la capacidad de alterar nuestro cuerpo, de producirnos, por ejemplo, un ataque al corazón ante una mala noticia y morirnos. Puede producirnos un cáncer de estómago, un cáncer de pulmón, un cáncer de ovario, un cáncer de mama. Te cuento una anécdota. Un día una enfermera que trabajaba conmigo, yo trabajé 8 años en las clínicas Citas en Barcelona, que tienen que ver con adicciones y con salud mental. Y una enfermera me contó un día de un caso de una chica que se había ido a hacer un implante mamario en la clínica donde ella trabajaba. Y entonces cuando le hacen los estudios aparece un cáncer de mama. La chica de 20 años se enoja con la madre y con el médico porque cree que es un complot de la madre con el médico porque la madre no quería que ella se hiciera implantes mamarios. Bueno, se van, desaparece 1 mes, 2 meses, la chica no le habla a la madre, hay esas típicas peleas familiares hasta que la madre dice, bueno, vamos, yo no quiero que estés mal, así que vamos a ir que te hagan el implante mamario y que sea lo que Dios quiera. Van a la clínica, le hacen los estudios, el cáncer no existía. No tenía cáncer. ¿Cómo había desaparecido? La chica no había comprado la información. Es decir, si una información, si tú no la aceptas, no te llega, no te puede hacer nada. Eso lo explica también Garnier Mallet muy
muy bien en un caso famoso en Francia, de un señor que se va a hacer ya mayor, de 60 años, se va a hacer los 50 y pico, se va a hacer un estudio, esos estudios de rutina, y el médico le dice que en el estudio salió cáncer y que le quedan 3 meses de vida o 4 porque es un cáncer tremendamente agresivo. A los 3-4 meses la persona efectivamente muere de cáncer. La familia, que no estaba contenta con el diagnóstico porque dijo, si él estaba bien, ¿cómo puede ser que un cáncer repentino haya producido la muerte en tan poco tiempo? Entonces le hacen una autopsia y ¿qué sale? Que no tenía cáncer. La persona había muerto de una información que le llegó y que él la aceptó como real. Eso es increíble que pase. Y de esos hay miles de casos. Por eso te digo que tenemos que estudiar el campo de la información, cómo la información nos afecta, de qué manera estamos interconectados con ese campo de información, como los casos que te expliqué, o los casos de canalizaciones, espiritismo, o sea, todo lo que hasta hace poco tiempo la ciencia denostaba o tachaba de curanderismo o de charlatanería, hay que empezar a verlo desde la ciencia. Por eso mi planteo es que el campo de la física, a día de hoy, lo que se enseña en las universidades, es la física materialista. Los físicos que están, digamos, en contra de la corriente materialista, como Goswami, él dice que el materialismo es un cadáver, no solo que es un cadáver, sino que empieza a oler mal. Yo digo, es necesario, no vamos a ir en contra del materialismo, es decir, la física de la materia es real, es excelente, nos da todo, inclusive este medio de comunicación por el cual nos podemos comunicar. Pero la física debe aceptar que existe un campo que no tiene nada que ver con el campo de la materia y que es el campo de la información. Y que es tan importante para la vida de los seres humanos y para el mundo y para la humanidad como el campo de la física materialista. Y que hay que separarlos porque el campo de la física de la materia se rige por leyes, por fórmulas. Y el campo de la física, digamos, de la información o cuántica se rige por postulados. Mira, yo tengo acá este libro. Se llama Cuántica. Este libro me lo dio el profesor José Ignacio Latorre cuando fui en el año 87, en diciembre, a hablar con él a la Universidad de Barcelona. El profesor José Ignacio Latorre es titular de la Cátedra de Física Cuántica. Es un experto, no es un tonto. Este libro yo le dije, es excelente, lo recomiendo, ojalá lo puedas vender por millones, le dije al profesor Latorre, porque es un libro, digamos, de divulgación científica a nivel popular. Cualquiera puede entender física cuántica, los 4 postulados de la física cuántica, cómo funciona la física cuántica a partir de este libro. El libro Daniel, Cuántica. Sí. Nos estamos quedando sin tiempo. Yo, en todo caso, te emplazo a quizás seguir esta conversación en otro momento, porque claro, estamos explicando algo, estamos explicando a Dios, la ciencia está explicando a Dios, ciencia y espiritualidad, el campo unificado, el campo de la información, el campo cuántico es algo que en una sola entrevista, conferencia, obviamente, no se puede acotar del todo, pero se han quedado cosas muy claras, ¿no? Con lo que dice Daniel, cómo se nos explican fenómenos como las remisiones espontáneas de una enfermedad, o que de repente cuando alguien te sentencia o te dice tienes cáncer, por ejemplo, pues mueres a las 2 semanas o mueres en un mes, porque en el momento que recibes esa información creas un impacto en tu cuerpo que al final acabas generando precisamente los síntomas, que es lo que al final acaba con tu vida. Y esto se puede aplicar también a otras enfermedades o cosas que están pasando y no vamos a decir nada más. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Daniel, gracias por estar en Pandora. Cuídate mucho. Muchas gracias, Alex, y que tengas un buen día.